Hola, buenas, soy Paula Sánchez y hoy, junto con mi compañera Almudena Paleo, vamos a entrevistar a Santiago Hernández, sociólogo. Vamos a hablar sobre cómo ha repercutido y todavía sigue repercutiendo en la sociedad a día de hoy la situación de la pandemia del coronavirus. Vamos a hablar desde el confinamiento que vivimos en marzo hasta las diferentes medidas como el toque de queda de las 12 o los confinamientos perimetrales que se aplican todavía actualmente en nuestro país. También hablaremos del futuro y de cómo puede repercutir a la larga o qué secuelas puede dejar en la sociedad esta pandemia. Vamos allá. Sí, Sí, un poco mejor. Yo creo que así vale. vale, vale, perfecto. Pues buenas, encantado de Hola, ¿qué conoceros. tal? Igualmente. Que bueno, te explico si quieres. Bueno, yo soy Paula y mi compañera es Almudena y esto es un trabajo para clase. Entonces, bueno, tenemos que grabar la entrevista para la profesora. No sé si habría algún problema. No tengo ningún problema. Vale, pues bueno, iba un poco la entrevista en torno a tema coronavirus y la pandemia y demás, cómo ha afectado un poco en la sociedad. Entonces, Vale. pues, si os parece, empezamos ya con la primera pregunta. Hay gente que ahora con el tema del virus prefiere quedarse en casa un poco por miedo. Entonces, ¿debería la gente quizás hacer el esfuerzo de superar ese miedo y socializar? ¿Es necesario? Bueno, yo pienso que sí. Si socializar entendemos por relacionarse, interactuar con otras personas, sí. Yo pienso que también ahí tenemos nuevas herramientas. Las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta maravillosa y no es verdad que no se pueda socializar a través de una pantalla. Yo pienso que es una nueva forma de socialización, quizás no tan rica como las formas clásicas de contacto directo, pero es una excelente opción cuando están restringidos los contactos y la movilidad social. Y no solo si no se te permite socializar con contacto directo, también un poco fomentar los lazos con las personas que sí puedas tener contacto directo, como son tus familiares, o fomentar ese tipo de lazos, pienso que también puede ser positivo. Y también, un poco en la misma línea, hay gente también que también se entiende a lo mejor que hasta cierto punto, pues en ciertas circunstancias haya gente que prefiera no salir y quedarse en casa. Pero también yo, bueno, leí un artículo como que había gente que tenía miedo también de la exclusión de su grupo de amigos por tener que rechazar el salir con ellos. Entonces, ¿se debería de normalizar el no querer quedar por el COVID? Bueno, yo pienso que sí, que por supuesto, aparte con todo este tema de la pandemia, bueno, no querer salir de casa son decisiones muy personales, y no va mal recordar que bueno, que lo que hace una persona libre es poder tomar sus propias decisiones. Muchas veces sí es cierto que están mal influenciadas por la televisión, hay mucha desinformación con el tema de la pandemia, pero las personas deben ser dueñas de sus decisiones, aunque muchas veces estén equivocadas. Almudena. Y ligado un poco a esta pregunta, ya no solo es el sentimiento de miedo, sino que también la gente tiene como pereza a salir por las restricciones, porque como son un poco pesadas, como que se les hace más duro salir. Entonces, se tendría que hacer algo al respecto. Bueno, pues a lo mejor como se comentó al principio, quizá pues si no puedes tener contacto directo eh, con tus amigos, pues fomentar la socialización o las relaciones con los que sí puedas tener un contacto directo, como pueden ser tus convivientes. Y si no tienes la oportunidad de tener contactos tan directos, pues usar otras herramientas de socialización que no implican tener delante a una persona. Las nuevas tecnologías nos ayudan bastante en eso, y yo soy de los que no está de acuerdo cuando dicen que no se puede socializar a través de una pantalla. Sí se puede, no debe ser el único método de socialización, pero sin duda también en los tiempos que corren puede ser una excelente herramienta. Y has mencionado que el tema de los medios de comunicación, que también a lo mejor
ha habido un poco como de desinformación sobre la pandemia. ¿Crees que los medios de comunicación deberían haberse dirigido de una forma quizás menos alarmista a la sociedad? Bueno, yo pienso que en general el bombardeo de información no es positivo si la información no es de calidad. Muchas veces a las personas con esto de la pandemia ha habido mucha desinformación, mucha malinformación. Esto lo que lleva es que las personas hagan una mala composición del lugar o no sepan representar la realidad como es. Se magnifica mucho el tema del coronavirus y bueno, hay muchas otras problemáticas. Eso luego a la hora de tomar decisiones, sí es cierto que con miedo se toman mucho peores decisiones y bueno, eso sin duda puede tener repercusiones negativas para todos. Y del mismo modo crees que... Ay, perdona. Que Nada, en sí que relación, sí. es que quiero en relación con esta pregunta también preguntarte si crees que el exceso de información también repercute negativamente. Yo creo que el exceso de información, si no es información de calidad, sí, porque muchas veces, es lo que te he dicho, se tiende... yo últimamente, aunque las noticias intento alejarme un poco de ellas, porque muchas veces las noticias no son fiel reflejo de lo que es nuestra realidad, porque si fuesen fiel reflejo, nuestra realidad a día de hoy solo sería coronavirus y eso pienso que no es verdad. Por eso sí pienso que muchas veces el bombardeo de noticias deforma un poco la realidad en la que vivimos. Sí es cierto lo que me comentabas con tu pregunta, muchas personas les infunde miedo, les infunde temor y yo pienso que cuando las personas tienen miedo y tienen temor pues toman mucho peor decisiones y son mucho más influenciables y las hace menos libres. Entonces yo pienso que eso sí puede ser un problema, claro. ¿Y qué nuevas costumbres sociales positivas puede traernos esta pandemia? Bueno, como costumbres, no sé, pero aprendizajes que vamos a incorporar a nuestra cultura, uno es el mecanismo de defensa que vamos a ser capaz de diseñar para futuros problemas parecidos a este. Creo que ya no nos va a pillar tan de imprevisto y creo que es un aprendizaje que vamos a incorporar. Otro de los aprendizajes que vamos a incorporar, y creo que es bastante positivo, es que la gente va a interiorizar que realmente vivimos en sociedad y somos un conjunto de relaciones interdependientes. Es decir, que yo necesito al médico como que necesito al carnicero, como que necesito al carpintero. Que nuestra razón de existir es porque existimos en sociedad y porque nos necesitamos los unos a los otros, ya no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito afectivo, con tus familiares, con tus amigos y con tus allegados. Creo que la pandemia en parte nos va a ayudar a interiorizar que es muy importante tener relaciones relaciones sociales, porque bueno, es la mera naturaleza del ser humano. ¿Y va a marcar la crisis del COVID un antes y un después en la sociedad? ¿Va a cambiar la manera de relacionarnos? Pienso que en muchas dimensiones sí, sobre todo en las relaciones laborales. Bueno, ya estamos viendo que muchas empresas están incorporando el teletrabajo. Creo que el teletrabajo en muchas de las empresas que la pandemia les ha servido como experimento se va a quedar, es decir, va a ser una nueva metodología de trabajo, muchas empresas lo van a incorporar y este cambio sin duda va a traer cambios en las relaciones laborales, en la relación que tengas con tus compañeros de trabajo, en la relación que tengas con tu jefe o en la relación que tengas tú propiamente con tu trabajo. Entonces, sin duda, la pandemia en este sentido sí va a cambiar muchas de las relaciones que tenemos, claro. Y, a ver, yo opino que el ser humano es un ser social, entonces el hecho de que se haya convertido esta vida en algo virtual, ¿no cree que puede tener algún efecto en ese sentido? Yo lo que pienso que sí es cierto que no podemos sustituir todas las relaciones que teníamos anteriormente de contacto directo por relaciones virtuales. Pienso que sería incluso negativo porque las relaciones de contacto directo, bajo mi punto de vista, son las más ricas, pero
a día de hoy, donde la movilidad está restringida, donde bueno, hay mucha restricción de movilidad, pues las relaciones a través de la pantalla podrían ayudarnos. Quiero decir, no quiero decir que sea la solución al problema, pero pienso que en muchas de las situaciones ayudaría a mitigarlo. Y cuando levanten toda esta serie de restricciones, pues un poco, en la medida de lo posible, volver a la normalidad con nuestras relaciones sociales, poder quedar sin miedo con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros allegados. Y yo pienso que sí, que algún día podremos volver en ese aspecto a lo que antes era la normalidad. Y un poco en relación con el tema del teletrabajo que hemos mencionado también, y también con el tema de las clases online, ¿esto puede generar una desigualdad social al haber mucha gente que no tiene acceso a ese tipo de cosas? Sí, no, creo que puede acrecentar las desigualdades ya existentes. No pienso que sea una fuente de desigualdad en sí la pandemia. Sin duda la desigualdad es una tarea pendiente de las sociedades modernas, de las sociedades industriales y de la sociedad capitalista. Sin duda es una tarea pendiente la desigualdad. Y yo pienso que con todo este problema de la pandemia, lo único que hace es acrecentar ya las desigualdades existentes y casi inherentes a la sociedad moderna en la que vivimos. ¿Y qué tipo de secuelas puede dejarnos en concreto a los jóvenes esta pandemia? Bueno, a los jóvenes creo que sobre todo va a haber secuelas económicas que no es poco. Para explicarme, quiero decir, los jóvenes siempre se les ha pintado un escenario de que si estudiaban, de que si se formaban en un futuro iban a tener mucha prosperidad económica. Creo que con todo lo que pasó en 2008 y con todo lo que está pasando ahora, todo ese tipo de esperanzas a los jóvenes se le están truncando. Eso genera muchísima frustración. Bueno, hace poco leí que a partir de la pandemia se estaban detectando un montón de problemas de depresión y de ansiedad entre grupos de jóvenes, y uno de los principales motivos era todas las esperanzas truncadas que llevan este tipo de crisis. Y si me preguntas también por los no tan jóvenes, por los niños, lo que a mí me preocupa también que a una edad temprana, digamos de 0 a 9 años, se aprenden muchas cosas, lo que los sociólogos llamamos la socialización primaria, es decir, se aprende a cómo debes actuar en la escuela, se incorporan ciertos valores sociales, en general se aprende a vivir en sociedad, y sí es cierto que la pandemia puede interferir un poco en el aprendizaje de estas personas. Entonces, espero que con esfuerzo podamos lograr que aquellas personas que sobre todo se ceban con las que menos recursos tienen, pues la pandemia no interfiera en su aprendizaje social, y esperemos que podamos reponernos de esto. Bueno, y algo que pasa también con los jóvenes, y bueno, no necesariamente solo con los jóvenes, es que hay gente que se salta las medidas que se imponen con el COVID. ¿Por qué la gente se las salta? O sea, ¿por qué esa necesidad de infringir la ley, por así decirlo? Bueno, sin querer ser abogado del diablo, he de decir que nosotros somos los seres humanos, por lo general, sí es cierto que puedes tener un poco neutralizado lo que es ser un animal social, por así decirlo, la necesidad de relacionarse. Bueno, ya he dicho antes que la razón de existir del ser humano es que tenemos relaciones sociales, es que dependemos los unos de los otros de alguna manera. Entonces es muy difícil querer restringir que las personas lleven a cabo pues esa actividad que es casi fundamental para un ser humano. Entonces hay algunas personas que no sienten la pandemia a lo mejor tanto como una amenaza como otras, porque a lo mejor las que sí lo sienten como una amenaza se reprimen más o tienen más capacidad de reprimir este tipo de, vamos a llamarlo, instinto social. Pero claro, hay otras muchas que no sienten la pandemia como una amenaza y sin duda están dispuestos a saltarse cualquier tipo de restricción. Y bueno, yo un poco de vuelta a las secuelas,
¿es posible vivir en una sociedad sin abuelos? Porque como están falleciendo lamentablemente muchos ancianos, pues claro, pienso, si falta esa parte de la sociedad, ¿cómo puede influir eso en la sociedad de ahora? Bueno, pues difícil pregunta, la verdad. Si se lo preguntas a un economista, lo mismo te diría que no pasa nada, porque bueno, como los abuelos no son productivos, pues bueno, no pasaría nada. Pero como me preguntas a mí, que soy sociólogo, te diría que sin duda podríamos vivir sin abuelos, pero te digo sin duda que sería una sociedad mucho más triste. O sea, es decir, a nivel afectivo, a nivel emocional, lo que proporciona ya no solo los abuelos, pero en particular los abuelos a nivel afectivo, los lazos que pueden entablar ya no solo nietos, sino hijos con los abuelos, pues pueden dar un equilibrio emocional muy, muy importante. Y ¿se puede vivir sin abuelos? Seguramente se pueda, pero sin ninguna duda esta sociedad iba a ser muchísimo más triste y iba a tener muchísimos más problemas afectivos. Bueno, luego yo por otro lado te quería preguntar un tema que me resulta curioso ahora a raíz de la pandemia, que como está el virus ya no se pueden dar besos, no te puedes dar la mano y la gente se inventa saludos, como bien puede ser pues darse el codo o darse un toque con la pierna. Entonces, ¿esto por qué es? ¿Por qué esa necesidad de saludarse así? Bueno, yo pienso que el saludo es una costumbre muy bonita que lleva es inherente a la sociedad casi desde que existimos. Creo por el poder comunicativo que tiene un saludo. Un saludo, bueno, puede significar muchas cosas. Puede significar te habilito para entablar una conversación contigo. Puede significar afecto. Puede significar complicidad. O sea, un saludo puede significar muchas cosas y tiene tanto potencial comunicativo y está tan arraigado a las sociedades que, bueno, podrás limitar el saludo de contacto directo, pero sin duda la gente se va a inventar otro tipo de saludos porque, bueno, comunicarnos también está en nuestra naturaleza y el saludo pues es un método de comunicación más. Y bueno, ¿cree que habría alguna manera de curar estas secuelas que van a venir? Difícil pregunta. La verdad que yo creo que la única manera de curarlas es un poco volver un poco al pasado, deshacer todo este tipo de esta maraña de restricciones. Ya sé que ahora mismo es imposible, pero creo que la mejor manera sería que apareciese esa esperada vacuna, que las personas volviesen poco a poco a perder el miedo a quedar con sus allegados y a levantar un poco las restricciones, que yo creo que sin duda va a ser antes o temprano, pero acabará llegando el levantamiento de todo este tipo de restricciones. Y pienso que poco a poco, sin duda, siempre mirando atrás a la pandemia y habiendo cambiado alguna serie de relaciones como las que antes te he hablado, pero sin duda pues volveremos a la antigua normalidad. Y ahora con el toque de queda, por ejemplo, a las 12 o hay menos aforos o los bares cierran antes, todas esas medidas nuevas que se han puesto como que de alguna manera podrían cambiar los hábitos de la sociedad, porque parece que los españoles siempre como que si cenamos muy tarde, que si mucha fiesta, entonces ese tipo de cosas que caracterizan a la sociedad podrían cambiar. Yo pienso que no, que es difícil deshacer en un año de restricciones una cultura más cargada en nuestro país, que sí es cierto que es una particularidad de España y a lo mejor de los países del Mediterráneo. Creo que deshacer costumbres que están muy arraigadas es muy difícil en un año, así que sinceramente no creo que eso pueda llegar a ocurrir, la verdad. Sí es cierto que en estos tiempos las podremos modificar, aunque nos cueste, pero creo que cuando se levanten las restricciones, la gente volverá, pues eso, lo que tú me comentas, a cenar a deshoras o a cenar más tarde o a salir hasta esas horas. Bueno, no sé si Paula tiene alguna pregunta vale, más. sí, tengo más. Vale, creía que tenías tú alguna más. Bueno, pues yo también te quería preguntar
que ahora con el coronavirus, por otro lado, parece que la sociedad se ha dividido un poco como entre los que apoyan más a lo mejor el tema de la salud y gente que está como más partidaria a apoyar, por así decirlo, la economía. Parece como que cada uno tiene una prioridad diferente. Entonces, ¿dirías que la pandemia está dividiendo a la sociedad? Hombre, creo que sí, pero de alguna manera este tipo de división de opiniones lo puedo llegar a ver hasta positivo. Es decir, que las personas piensen de una manera o de otra acorde a los intereses que puedan o no tener es normal. El problema es que cuando no interiorizamos que resolver ese tipo de problemas se deben dirimir de una forma, sobre todo por la vía política, por la vía del diálogo y por la vía por de alguna manera decirlo, de la democracia. Sí es cierto que las divisiones siempre han traído a las sociedades una serie de problemas de imposiciones, de resolver este tipo de problemas por la fuerza bruta, pero si las divisiones de opiniones interiorizamos todos que se deben dirimir por la vía del diálogo, por la vía de la política y por la vía de la democracia, creo que incluso esas divisiones pueden ser positivas. ¿Y no piensas que quizá para vencer al virus, por decirlo de alguna manera, debería de haber más unidad en la sociedad? Si me preguntas a la hora de afrontar el problema de la pandemia, sí. O sea, podemos llegar a estar unidos frente a la pandemia teniendo divisiones totalmente, o sea, opiniones totalmente contrarias. Es decir, tú puedes pensar que es mejor la economía y yo puedo pensar que es mejor la salud, pero si de un diálogo se llega a tomar una decisión, los dos tenemos que afrontar las consecuencias como vengan. Es decir, la sociedad también tiene derecho a equivocarse. Cuando tienes que tomar decisiones y más en este tipo de problemáticas, pueden salir mal, pero es que la sociedad también tiene derecho a equivocarse. Siempre que se haga, como he dicho, de una forma consensuada y que todos interioricemos de alguna manera que este problema se tiene que solventar por la vía de la política, creo que no habría ningún problema. ¿Y piensas que quizá pues esta división que hay en la sociedad está también relacionada con la división que hay en los cargos políticos? Bueno, es que realmente el Parlamento, yo siempre lo digo, que los políticos que hay son o sea, están ahí porque los hemos puesto nosotros. Si hay, en última instancia, si hay alguien quien tiene responsabilidad son los votantes. Entonces, los políticos son productos de la población española y por supuesto que esas divisiones, las divisiones sociales que hay se manifiestan luego en el Parlamento, pero como he dicho antes, si ese tipo de divisiones las interiorizamos y naturalizamos que siempre las va a haber y siempre va a existir diversidad de opiniones y diversidad de intereses e interiorizamos que los tenemos que resolver de una forma pacífica y dialogada, pues yo creo que no hay ningún tipo de problema. ¿Y crees que la sociedad también ya con toda esta situación está cansada? Hombre, sin duda está cansada. No es fácil decirle a una persona que tiene que restringir sus contactos y su movilidad. Es como pedirle a un pez que no nade. Entonces, ya lo he comentado antes, que la razón de existir muchas veces de los seres humanos es relacionarse. Entonces, es normal que las personas estén cansadas y ya no el cansancio, sino la frustración puede llevar a acarrear muchos problemas, por ejemplo, de violencia de género. En marzo, abril y mayo creo que repuntó las llamadas a 016 una barbaridad. También problemas de depresión y ansiedad entre los jóvenes. Entonces, es normal que la sociedad esté cansada porque, claro, las relaciones sociales muchas veces son el equilibrio de una sociedad. Y ya, bueno, mi última pregunta, luego no sé si Almudena querrá añadir algo más también. Hay, bueno, una posibilidad que probablemente no ocurra, pero por plantear el escenario, ¿cómo podría reaccionar la sociedad
a un segundo confinamiento domiciliario? Pues volviendo un poco a la respuesta anterior, yo pienso que reaccionaría muy mal. Primero por la frustración que genera un segundo confinamiento, en el sentido de que lo veríamos como un fracaso de no poder haber solucionado todos los problemas que tiene el COVID. Si nos tenemos que volver a confinar es porque hemos fracasado en nuestra tarea, y luego ya no solo por eso, sino por lo que antes he comentado. Muchas veces el tipo de confinamiento que hemos vivido tensa mucho algún tipo de relaciones, pues puede llegar a causar muchos problemas psicológicos, como el que he dicho de los jóvenes, o problemas a nivel de violencia de género, como el aumento de llamadas al 016. Entonces, creo que un segundo confinamiento sería bastante letal para la sociedad, sin duda, y que lo recibiríamos muy, muy mal. Bueno, pues yo por mi parte ya, Almudena, no sé si quieres preguntar algo más. Bueno, yo una ultimísima pregunta. Sí. En esta pandemia se está viendo que los jóvenes están renovando sus amistades por unos temas u otros. Entonces, ¿por qué se debe un poco a esa ruptura de amistades porque ya no es solo dentro del confinamiento, que no todo el mundo se ha hablado con todo el mundo por ese sentimiento de a lo mejor de pereza, de alejamiento por me da pereza salir y no quedamos? No sé si me estoy explicando. Sí, bueno, más o menos. Yo pienso que la pandemia ha roto muchos de los esquemas y también ¿por qué no? Muchas de las relaciones de las que teníamos. Ya no sé si por pereza o porque la propia vida es así realmente. Muchas veces podemos romper relaciones con alguna persona, crear relaciones con otras nuevas. Yo pienso que es el ABC de los seres humanos y de las sociedades, y pienso que puede ser incluso positivo. Ya no digo perder relaciones, obviamente, pero sí entablar nuevas relaciones, conocer a nuevas personas. Si la pandemia puede servir como de puente a entablar nuevas relaciones, bienvenido sea. Vale, pues Genial. muy bien. Ya, Almudena, no tienes nada más, ¿no? No. Vale, bueno, pues ya estaría, eso sería todo Vale. por nuestro lado. Muy bien, ha estado muy interesante. Muchas gracias por ayudarnos y por concedernos la entrevista. Nada, Sí, muchas gracias. Y ya me comentaréis qué tal. Sí, bueno, yo creo que bien, vamos. Muchísimas gracias. Nada, Sí. nada. A vosotras, Bueno, ¿vale? gracias, adiós. Que os vaya bien. Adiós. Igualmente, adiós. Y para terminar, una pequeña conclusión, recopilando las ideas más importantes que mi compañera Paula y yo hemos visto durante la entrevista. En primer lugar, durante la cuarentena hubo un incremento del estrés entre los jóvenes, además de que se rompieron amistades, y hubo un incremento en la violencia de género. Y además el sociólogo recalca que si hubiese un segundo confinamiento, la violencia de género se vería incrementada aún más. Hubo desinformación y esto causó caos y confusión entre la sociedad. Teletrabajo, algo positivo, que de hecho muchas empresas han implementado como una nueva forma de trabajar. El incremento de las nuevas formas de comunicarse, de interacción social, que aquí el sociólogo recalca que las nuevas tecnologías son algo positivo y que deberíamos introducir en nuestras vidas como algo normal y positivo que nos ayuda en esta época de pandemia con restricciones de movilidad y sociales. Y por penúltimo, que hay que estar unidos para afrontar esta pandemia, pero recordando que cada uno tiene su opinión y sus ideas respecto a lo que está sucediendo. Y por último, que volveremos a la normalidad, que después de esta esperada vacuna empezaremos a ir poco a poco, que seguramente no sea cuestión de meses, a lo mejor de un año o dos, pero que poco a poco volveremos a esa normalidad que ahora escuchamos y nos parece lejana. Así que espero y esperamos que os haya gustado la entrevista. Paula y yo nos despedimos.